Hay una diferencia abismal al respecto, ¿no? Mira, y mira, dentro de este top 10 de los, a ver, ¿cuántos hemos puesto acá? Hasta acá vamos 5, hasta acá 10, 12 países. Mira, dentro de los 5 está Brasil, que tiene, ha superado, si no me equivoco, la barrera de los 200 millones de habitantes. Luego, profesor, otro país que nos es cercano a nosotros, mira, México, ahí está, mira, estaría en el puesto 11, ¿no? Más o menos, respecto a la población mundial. Ahora nos preguntamos, profe, ¿y dónde está el Perú? Perú, jóvenes, debe estar acá, donde dice resto del mundo, más o menos ahí debe estar, chicos, ¿no? Ahí debe estar Perú, dentro de otros, ¿no? Porque según el último censo, ¿de qué año es el último censo, chicos? 2017. 2017. Muy bien, ¿no? Mira, el 2017 nos dice que tenemos 31.237.385 habitantes, ¿no? O sea, que estamos muy, muy lejos, pues, de todo esto. Así que ya saben. Ahora, una vez que tenemos esta referencia, ¿no? Y comparamos, digamos, la población del continente por país con el Perú, ya tenemos una buena idea de lo que está pasando en el mundo, jóvenes. Aplicamos y decimos justamente de estas condiciones, de cómo va evolucionando, cambiando, profesor, la población, se encarga la demografía, ¿no? Del estudio justamente de la población humana, dándonos a conocer distintas dimensiones como la estructura, evolución, las características. Pero la demografía comprende, jóvenes, dos ramas importantes. Hablamos uno, de una demografía estática y dos, de una demografía, profesor, dinámica. Por sí misma, jóvenes, la población es el componente dinámico de un país. Nunca se olviden eso, ¿ya? La población siempre es el componente dinámico de un país. Pero cuando nosotros, chicos, hablamos de una demografía dinámica, nos está hablando de qué? De cómo ha evolucionado la población en un periodo de tiempo. Y a ese periodo de tiempo se llama periodo intercensal. El señor presidente de la República del Perú el día de hoy, ¿saben en qué organismo ha estado hoy día? ¿Ha dado su discurso, su charla, todo? En la Asamblea de la ONU. A la Asamblea de la ONU. En la Asamblea de la... ¡Oh, jóvenes, me sorprenden! ¿Ah? Yo pensé que no me iban a responder. Oye, están al tanto entonces de todo, ¿no? Excelente, excelente, chicos. Ya, excelente. Ah, eso es positivo entonces. Entonces, mira, ha estado en la Asamblea General, profesor de Naciones Unidas, y ha dado su discurso ahí, ¿cierto? Y este organismo, ONU, pues, desde su constitución, dice, recomienda a los países hacer censos, primero poblacionales, y luego dijo que se podía hacer censos en realidad de absolutamente todo, ¿ya? Y recomienda que cada 10 años un país debería llevar un conteo poblacional de este tipo, ¿no? Para saber, repito, su estructura, evolución, características. Entonces, bueno, en el Perú casi nunca le hemos hecho caso, profesor, más que en las últimas, porque si me dicen 2017, la última, la penúltima fue en el 2007, ¿no? Entonces uno dice, del 7 al 17, ¿cuánto tiempo hay? Es 10 años. A esos 10 años, chicos, se llama periodo intercensal, ¿ya? Y entonces, cuando la demografía dinámica nos quiere decir la evolución de la población, nos habla de esos periodos intercensales. Y a partir del último censo en adelante, profesor hace proyecciones de cuánto más o menos sería el incremento, ¿no? Por ejemplo, en el Perú ya está designado que el año 2027 vamos a tener un nuevo censo. Entonces, ya el INEI en el Perú, ¿qué hace? Hace una estimación, una proyección de cuánto vamos a llegar, entre 34, 35 millones de peruanos debemos de ser para el 2027.
Entonces, esa proyección sirve de sustento para que una vez realizado el censo, efectivamente se corrobore eso. Y hay un margen, evidentemente. Ustedes mejor que yo deben conocer la estadística. Entonces, hay un margen. Siempre en estadística se maneja, jóvenes, un margen, ¿no? Entonces, dentro de ese margen se acepta y dice, ah, ya estos datos sí son representativos o no son representativos. ¿Entendido, chicos? Entonces, ¿cuánto ha cambiado, ha evolucionado bajo distintos componentes que ahorita vamos a ver? De eso se encarga, jóvenes, la demografía o la geodemografía dinámica. Y la estática se refiere, profesor, a los problemas que tiene una población en un momento determinado. No solo me refiero a problemas de salud, sino problemas mismos de la evolución, problemas, profesor, de crecimiento, problemas de natalidad, de mortalidad, de los indicadores que son tan importantes el día de hoy. ¿Ya? Y entonces, a partir de esos problemas, oiga, cómo se han dado o planteado algunas soluciones para recuperar esa situación de ese país. Esa es la diferencia, jóvenes, entre la demografía estática y la demografía dinámica. ¿Me van entendiendo, chicos, de lo que voy hablando o como siempre, nada? Ni las clases ni el seminario. Todo claro, profesor. Sí, profe, todo claro. Sí, entendimos. Todo claro. Ah, perfecto, perfecto. Justamente ayer con el profesor Víctor hemos hecho un TikTok diciendo de los distintos tipos de estudiantes en la BRAIS, ¿no? Así que les vamos a hacer un TikTok por el Día del Estudiante, chicos. Estoy sacando al estudiante que dice que siempre entiende todo y después a la hora de la hora no entiende nada, ¿no? Así que lo he publicado en el TikTok, jóvenes, y está ahí. Me estoy riendo un poco de ustedes, como siempre. Ahora, para saber, profesor, cómo va evolucionando o cuáles son estos problemas, jóvenes, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una segmentación de la población, ¿no? Para saber cuáles son los problemas, utilizamos la segmentación. Para saber cuál es la evolución de la población, utilizamos la segmentación, ¿cierto? Oiga, si hablamos de un problema, por ejemplo, decimos, oye, hay desempleo en la población. Tienes que usar, pues, la variable, profesor, edad, ¿no? O la evolución de la población, también lo haces con la variable edad. O sea, siempre es importante hacer esta segmentación para tener un análisis mucho más preciso de lo que pasa en la población. Si utiliza la variable sexo, ¿ya? Solo se incluye, por si acaso, a varón, mujer, si alguien se considera de otra manera. No, todavía, jóvenes, el INEI no los ha considerado, por si acaso. No sé si han visto ese video, ¿no? De una señorita y dice, no soy tu compañera, soy tu compañere, algo así, ¿no? ¿Han visto o no han visto, chicos? Sí, me parece. Ya, espero que acá no haya compañeros o compañeros. Sí. O también hay, no sea, pero bueno, según el INEI, varón, mujer, no, jóvenes, no. No hay, ¿cómo se les dice? Género binario, no binario, no sé cómo se denomina. Voy a leer un poquito más de eso. También, mira, se toma en cuenta el tamaño de la familia, ¿cierto? Es importante cuando a partir de un censo se va a hacer una política poblacional, por ejemplo, entonces se hace una segmentación de ese tipo. El ciclo de vida de la familia, eso también es importante. El nivel, profesor, de ingresos desde un punto de vista socioeconómico, importante. La ocupación, ¿cierto? El nivel educativo, jóvenes, de por qué, por ejemplo, mira, creo que un seminario también o una práctica, no recuerdo, jóvenes, entenderán que ya estoy viejo y me ando olvidando de todo. Pero alguna vez les comenté que la irrigación Majes por fin se va a hacer realidad. Les comenté a ustedes, ¿no? ¿O a quién les comenté? Sí. Sí. Hace 5 nos comentó. Ya, excelente. Entonces, ¿saben qué? Se van a necesitar profesionales técnicos altamente calificados, jóvenes, por ejemplo, para el diseño, la construcción del parte del túnel, de los canales que van a llevar el agua desde la represa de Angostura hasta las pampas de Majes Siguas.
Y adivinen qué, jóvenes. No tenemos profesionales de ese tipo en el Perú, jóvenes. Y van a llegar colombianos, van a llegar mexicanos, no me refiero a marcas o algo por el estilo, sino que ahí tienen mejor calificación respecto a esos oficios de soldadura de altamente no sé qué cosa, especialización en la construcción de este tipo de infraestructuras, ¿cierto? Van a perforar buena parte de la cordillera y para reforzar que no se caiga esto, van a utilizar, dice que técnicos que dominen el sistema helicoidal, no sé qué quiere decir eso, pero lo leí alguna vez y decían que en el Perú no había eso, chicos. Entonces, ¿ven? Cuando se hace un proyecto de ese tipo, oye, también una segmentación es el nivel educativo, ¿no? ¿Ven? Y luego, profesor, religión, raza, nacionalidad y todo lo demás, ¿no? Entonces, hay distintos criterios como los cuales, jóvenes, podemos hacer esa segmentación. ¿Se entiende de lo que hablo, no? Sí. 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 Sí, Sí, ese sí me ha sonado medio raro. Pero bueno. Sí, Los indicadores demográficos. Esta es la parte más importante, jóvenes, ¿no? De la demografía. Hay que dominar indicadores demográficos hoy en día. Hablamos de la población absoluta y hablamos, profesor, de la población relativa o de la densidad poblacional, ¿no? Cuando uno dice población absoluta, se refiere pues al número siempre total, ¿no? Total, profesor, de habitantes que hay en un determinado territorio. Y cómo se haya hecho la segmentación, así como se hace una segmentación de la población, también se hace la segmentación de los territorios, ¿no? Eso es lo que se llama la división política o la organización política, ¿no? Entonces, ¿saben cuál es la división política del territorio peruano, chicos? No, profesor, ya, muy bien. El territorio peruano está dividido en regiones, departamentos, provincias, distritos y centros poblados. Entonces, cuando nos dicen población absoluta, usted tiene que preguntar, ¿de dónde? Y alguien te dice, de Arequipa, y usted tiene que preguntar, ¿de la región Arequipa o de la provincia de Arequipa? Profe, que no es lo mismo, no, pues de ninguna manera, ¿no? La región se refiere a las 8 provincias, ¿no? Pero si te dicen la provincia de Arequipa, solo se refiere a una de ellas, ¿no? ¿Entienden, no? Entonces hay que saber también esa segmentación territorial. Entonces, porque uno dice población absoluta, ya se sobreentiende en primer lugar que se refiere a un país, ¿ya? Pero también después se puede hacer esa segmentación por criterios, ¿ya? Luego tenemos al otro lado la población, profesor, relativa o densidad poblacional, también se le dice, que es el número de habitantes por cada kilómetro cuadrado, ¿no? Tiene una fórmula muy simple de sacar, jóvenes, y trabaja con la población absoluta. Y en los últimos años, jóvenes, los censos sucesivos que hemos tenido acá en esta tabla, les muestro, del 40, profesor, en adelante, o sea, del siglo XX y siglo XXI, profesor, dense cuenta, mira cómo la densidad poblacional ha aumentado en el Perú, ¿no? Mira, en 1940, y ni siquiera se han cumplido 100 años, ¿no? Ni siquiera se ha cumplido 100 años, vamos por 80, ¿no? 80 años. Mira, hemos pasado de 5.5 a 24.3, ¿no? Hoy hay un crecimiento importante en 80 años de la densidad poblacional. ¿Y cómo se calcula? Se calcula muy sencillo, mira, población relativa o de densidad poblacional de P, puede poner también la población absoluta sobre, profesor, el territorio nacional, ¿no? Entonces usted dice, densidad poblacional, ¿cuánto es la población absoluta? Te he dicho, profesor, según el último censo, para el territorio nacional, te he dicho que era 31.237.385. Perfecto. ¿Qué cosa? Habitantes. Sobre el territorio nacional o la superficie nacional. ¿Ya? ¿Alguien tiene idea de cuánto es la superficie?
No, genial, jóvenes, nada saben ustedes. 1.285.215.6 kilómetros cuadrados. Ya, haces tu división y ¿cuánto te va a salir? Dime, dime. 24,3. 24. Qué veloz es el Pulpín, mira, ¿no? Le ha salido 24.3 habitantes jóvenes por kilómetro cuadrado. ¿Ya? Ahora, ¿y por qué creen que ha subido del 40 al 2017, chicos? ¿Por qué creen que ha subido? No hay tele. Que no hay tele. ¿Qué hablas hoy? ¿Qué hablas? Son seres, hablas hoy. ¿Qué tienes? Hazte ver. Hazte ver, oye, Tilín o Pulpín. ¿Qué variable ha cambiado, jóvenes? La población absoluta. La población absoluta, ¿cierto? Porque la superficie nacional se mantiene permanente, constante, ¿cierto? Entonces, lo que ha cambiado es la población absoluta, y más adelante vamos a ver, ¿no? Cómo en 1940 éramos 7 millones y hemos llegado, mira, a 31 millones, ¿ya? Entonces, ese es un incremento grande, ¿no? Ahora, esto, profesor, ¿es qué cosa? 24.3 es el promedio nacional. No significa, profesor, que por cada kilómetro efectivamente del Perú hay exactamente 24.3, ¿no? Es un promedio nacional. Si yo te pregunto entre la costa, la sierra y la selva, ¿en cuál de ellos crees que sea mayor que eso? En la costa. En la costa. En la costa, ¿no? Y usted utiliza su sentido común. No le he mostrado datos todavía, pero usted dice, usted que es experto de la geografía, dice, la costa es la región más pequeñita, pero la más poblada, y entonces, profesor, tiene que ser mayor a 24. Y en la costa, en algunos lugares de Lima y Callao, llega hasta 600 habitantes por kilómetro cuadrado. Imagínate, 600 habitantes por kilómetro cuadrado. Es una barbaridad, ¿no? Y todo lo contrario, profesor, ¿ocurre dónde? En la selva. En la selva. En la selva, ¿no? Que es la más grande del Perú, pero sin embargo es la menos poblada, aunque la población ha crecido en los últimos años de manera considerable, querido Pulpín. ¿Ya? Muy bien. Eso es lo que usted tiene que saber, ¿ya? Entonces, este indicador, yo te digo, a ver, haga su proyección para el año 2027. ¿Crees que sea más o menos que 24.3? Más, ¿no? con la Va a pandemia ser más. un poco más, ¿no? Profe, pero la pandemia, profesor, mira, tanta gente ha muerto. Pero ¿sabes cuánta gente está naciendo? Por la pandemia está aumentando. Dos por cada familia, creo, bro. Sí, ¿no? Oye, la familia dijo, oye, hemos perdido un ser querido, así que lo reemplazaremos por otros dos, dijeron, ¿sí o no? Terribles son los Dos por peruanos. uno, profe, oferta. Claro, dice, oye, que al toque los reemplazan los peruanos, ¿no? Así que terribles son estos peruanos, chicos, terribles. ¿Quién sabe, no? Es como mi vecino, mira, su última hija tiene 16, 17 años, creo, y después de 16, 17 años han tenido un bebé otra vez, joven. Es producto de la pandemia, justamente, ¿no? Así que le digo, qué barbaridad, le digo. Sospechoso. Así que la pandemia tiene la culpa ahí, jóvenes, ¿eh? La pandemia. Bueno, sigamos. Ahora mira, otros indicadores importantes, chicos, son la tasa de natalidad y la tasa de mortalidad, ¿no? Pero ojo acá, hay que hacer una diferencia en una cosa es tasa, cuando te digan tasas, siempre son indicadores, ¿ya? Cuando hablan de tasa, profesor, es indicador, un indicador demográfico. Pero no es lo mismo decir tasa de natalidad que natalidad. No es lo mismo.
Entonces, mira, ustedes creo que saben estadística, yo sospecho que sí deberían saber estadística. Mira, vamos a poner ahí un circulito ahí. Y mira, vamos a hacer así, ¿no? En estadística utilizan ustedes dos conceptos importantes que son, uno es población, creo que así utilizan, ¿no? El término población, y el otro utilizan el término muestra. ¿Sí o no? Ahí está, mira. Entonces, yo te digo, mira, este es el diagrama del pastelillo. Entonces, oye, ¿yo necesito comerme todo el pastel para saber de qué sabor es el pastel, jóvenes? No, simplemente una tajadita ya sé, ¿sí o no? Ese mismo criterio se utiliza acá, profesor. Demografía es estadística, chicos, es matemática. Entonces, la tajadita, profesor, de este pastel, ¿qué sería? ¿La población o la muestra? Muestra. La muestra. Y todo el pastelito entendemos que es la población, ¿cierto? Muy bien. Entonces, cuando a usted alguna vez le pregunten, profesor, sobre tasa de natalidad, la tasa de natalidad, ¿qué es? Es una muestra. ¿Ya? Es una muestra. Y si alguien te dice natalidad, es el todo, o sea, es la población. ¿Me entendió, Pulpín? Sí. Ya, ojo, ojo. Ya, así funciona acá. Todo lo que diga tasa de natalidad, tasa de morbilidad, tasa de fecundidad, tasa de lo que usted desee, es una muestra, Mientras que la natalidad, y lo mismo de acá sale también, ¿no? Y la mortalidad, ¿qué van a ser? Van a ser población, o sea, es el todo, ¿ya? Ahora, ¿qué más? Alguna vez también he visto esta pregunta en la universidad, decía, a ver, ¿cuáles son los componentes del crecimiento poblacional? Así, componentes del crecimiento poblacional. Otro también he visto que dice, ¿cuáles son las variables demográficas? Ya también he visto así, ¿ya? Entonces, cuando te van a preguntar así, componentes del crecimiento poblacional o variables demográficas, usted se va a reír, va a decir, ah, zapazo, no me quiere vacilar a mí. Entonces, cuando te digan componentes o variables, tú vas a decir, en primer lugar, natalidad. Mira, no estoy diciendo tasa, estoy diciendo natalidad. En segundo lugar, Bulbín, mortalidad. Ojo, estoy diciendo mortalidad, me refiero a la población, no a la muestra. Y en tercer lugar, migraciones. Ya está. Mira, te estoy haciendo harta teoría para que usted entienda. Entonces, cuando le hablen de indicadores demográficos, todos son tasas, profesor, y los indicadores son N que hay, y año tras año, jóvenes, inclusive se crean o surgen nuevos indicadores para distintos fines. Pero cuando te hablen de componentes del crecimiento poblacional o variables demográficas, usted solo va a pensar en estos tres, nada más. ¿Entendido, chicos? Hay una diferencia entre ellos, ¿sí o no? ¿O no entienden la diferencia? Sí, profe, sí. Ok, perfecto. Yo voy a creer de que efectivamente es así. Ahora mira. Mira, ¿qué te digo que es la natalidad? La natalidad es el número de nacimientos por cada, ¿qué? 1000 habitantes en un año. ¿Cuántos nacimientos ocurrieron por cada 1000? Por eso es una muestra, porque es una muestra por 1000, jóvenes. Ahora, profesor, ¿y por qué trabaja por 1000? ¿No se trabaja por 100? Ah, bueno, el INEI, profesor, también podría trabajar por 100, ¿no? Pero imagínate, joven Pulpín, somos 31 millones. ¿Cuántos grupos de 100 tendríamos que hacer en 31 millones? Lo mismo, es más fácil trabajar grupos de 1000, ¿no? Si somos 31 millones, ¿cuántos grupos de 1000
se forman en 31 millones, chicos? 31.000. 31.000. 31.000, ¿no? Es mucho más manejable eso, ¿no? Y cada uno de nosotros, chicos, pertenecemos, por si acaso, a un grupo de 1.000. Ahora, ¿quiénes están en mi grupo de 1.000? Ya hasta vaya a preguntarle al INEI, ¿no? Pero el INEI te dice, ya usted, ya ese es su mancha de 1.000, este es su mancha de 1.000. O sea, pertenece a un grupo de 1.000. ¿Me dejo entender? Y esa muestra que saca es justamente por cada 1.000 habitantes. ¿Ya? Entonces, mira, la fórmula es muy sencilla. Mira, dice, ¿qué pasó acá? Tasa de natalidad es el número total de nacimientos sobre la población total por 1.000, ¿no? Y si usted reemplaza la tasa de natalidad, más o menos en el Perú para el año 2017, nuestro último censo, nos debió salir más o menos unos 16 por 1.000, más o menos, ¿ya? O sea, esto nos debió votar, profesor, para el año 2017. Entonces, si yo te digo, tenemos una tasa de natalidad de 16 por 1.000, ¿qué te estoy diciendo? ¿Cómo entiende usted eso? Que por cada 1.000 personas nacen 16. Por cada grupo de 1.000 nacen 16. Y si yo te pregunto, ¿y cuántos nacieron al año? ¿Qué me respondes? ¿Y cuántos nacieron en total, te digo? ¿16 por 31.000? 16 por 31.000. por 31.000. A ver, multipliquen, ahí deben tener su calculadora, jóvenes. 496.000. 496.000. ¡Qué barbaridad! Mira, 496.000. Pulpines al año, profesor, nacen. O sea, estamos hablando de casi 500.000 de pulpincitos que nacieron en el Perú. ¿Te das cuenta, no? 500.000 de pulpines. Eso es harto. Eso es harto pulpín. 500.000. Estamos hablando en un año. ¿Te das cuenta? Entonces, oye, si te digo 16 por 1.000, eso vendría a ser, que hemos dicho, la tasa de natalidad. Y 496.000, ¿qué vendría a ser? La natalidad. La natalidad. Muy bien, perfecto. Se entendió entonces. Pensé que no iban a entender. Ustedes son bastante inteligentes, chicos. Genial. Ahora mira, ¿qué más? ¿Qué más? La mortalidad, ya, si me entendió natalidad, ya la mortalidad es mucho más fácil, ¿no? Mira, la tasa de mortalidad también tiene que ser una muestra por cada 1.000 habitantes que mueren también en un año, ¿cierto? Acá, bueno, acá me equivoqué, tasa N, dice acá, tasa con M tiene que ser. La tasa de mortalidad es igual al total de defunciones sobre la población y multiplicado también por 1.000, ¿no? Y eso, jóvenes, ¿no? Haciendo cálculos, de salir más o menos una tasa de mortalidad para el año 2017, 6 por 1.000 más o menos. 6 por 1.000. Entonces ya sabe usted que por cada 1.000, profesor, mueren 6. Por cada grupo de 1.000, mueren 6. Entonces, bótame la mortalidad. ¿Cuánto sería la mortalidad? 186.000. 186.000. 186.000. Qué buenos que son, jóvenes. Ahí está. Entonces, 186.000 personas en promedio serían las que, profesor, fallecen anualmente en el Perú. Profesor, ¿y de qué fallecen? No nos importa de qué. Lo importante es que fallecieron. O lo lamentable es que fallecieron. ¿Ya? No nos importa cuál es la razón, el motivo, natural, no natural, profesor. Porque la estadística nos dice lo importante ahí, que lo tomamos como gente que falleció. Listo, chicos. ¿Se entendió entonces hasta ahí? Ahora miren,
Una vez que tenemos claro eso, hablamos de la tasa bruta de crecimiento y el crecimiento natural, que prácticamente vienen a ser lo mismo, ¿ah? Ya para ser mucho más precisos en nuestro análisis y en nuestras estadísticas, hacemos una diferencia de ellos. Pero la tasa bruta de crecimiento o el crecimiento natural, jóvenes, viene a ser lo mismo, ¿ya? La única diferencia está acá, mire, joven. La TBC, profesor, va a ser la diferencia de las dos tasas anteriores que hemos trabajado, natalidad y mortalidad, más el saldo migratorio. ¿Ya? Entonces, la tasa bruta de crecimiento, jóvenes, se le suma, se hace la diferencia de las tasas anteriores y se le suma el saldo migratorio. Y este saldo migratorio es la diferencia nada más de la inmigración y de la emigración. Ustedes a estas alturas de su vida saben que los inmigrantes son todos los que ingresaron al territorio peruano, ¿ya? Y los emigrantes, profesor, todos los peruanos que se fueron, ¿cierto? Que salieron, que dijeron chau Perú, más o menos, ¿sí? Se hace esa diferencia y se suma. Muchos países jóvenes dicen, oiga, cuando no tienen un saldo migratorio importante, significativo, que, digamos, pueda cambiar el análisis de la TBC, no, simplemente no lo suman, jóvenes, y trabajan así. ¿Es correcto? Es correcto, joven. Ahora quiere usted trabajar precisamente, ya, entonces, ya pues, si lo obvia eso, el saldo migratorio, estaba hablando de un crecimiento natural o un crecimiento vegetativo, que es la diferencia justamente entre las tasas de natalidad y mortalidad. Lo único que le hemos quitado es el saldo migratorio, digamos, con fines enteramente técnicos, ¿no? Pero después, jóvenes, los países acá pueden sumar, no sumar, ponerlo, no ponerlo. Depende mucho cuánto es el saldo migratorio, si el porcentaje es significativo. Por ejemplo, en el Perú de los 80 y 90, profesor, el saldo migratorio en el Perú era importante. ¿Por qué? Porque había muchos peruanos que abandonaban el Perú, ¿cierto? O sea, que eran muchos, los emigrantes eran bastantes. Entonces, eso iba a cambiar el análisis de la tasa bruta de crecimiento. Por eso en el censo de 1993 se toma en cuenta, o sea, se aplica esta fórmula. ¿Ya? Ahora, para el censo 2017, profesor, también se aplicó la fórmula. ¿Por qué? No por los emigrantes, sino que hay un fenómeno nuevo que es la reinmigración, y aparte que hemos tenido pues la inmigración de los chamos y chamas, ¿no? Que han llegado masivamente al Perú de manera legal y otros de manera ilegal, ¿no? Entonces, eso nos podría cambiar, profesor, nuestro análisis de la tasa bruta de crecimiento. Entonces, hay que sumarlo. Pero después se han dado cuenta que en el Perú, jóvenes, con frecuencia no se ha considerado ello, ¿ya? Si nosotros hacemos esta diferencia solo entre natalidad y mortalidad y obviamos, profesor, el saldo migratorio, hablamos de un crecimiento vegetativo o de un crecimiento natural que tiene tres opciones posibles de que nos salga, profesor. En primer lugar, nos puede salir, profesor, una TBC o una TCN progresiva o positiva, también se puede decir. Y para eso usted entiende qué cosa, que la tasa de natalidad tiene que ser mayor a la tasa de mortalidad, ¿cierto? Entonces, tiene que ser de esa manera. Ahora, la segunda opción, profesor, es que sea neutra, que sea igualitaria, también dicen otros. Entonces, acá la tasa de natalidad tiene que ser igual a la tasa de mortalidad. ¿Ya? O sea, nacen 10 y mueren 10, más o menos para que entiendan. Pero ojo, no son los mismos que mueren. De ninguna manera. Eso sería otro indicador, chicos. ¿Ya? Y la tercera opción, jóvenes, es que nuestra tasa, profesor, sea regresiva o sea negativa, profesor, o sea que la tasa de natalidad sea menor a la tasa de mortalidad. Ahora, profesor, estas tres opciones, ¿los tenemos, profesor? Sí, de todas maneras los tenemos. En el Perú, no, evidentemente, en el Perú no podemos tener los tres, ¿no?
Por país es uno solo, ¿no? Entonces, pero en el mundo entero, en América Latina, profesor, y en el planeta entero, sí podemos ver. En la mayoría, profesor, de los continentes, profesor del mundo, tenemos una tasa progresiva, en gran parte, ¿ya? Había unas estadísticas que decían que 2/3 de la población mundial justamente tenían tasas de crecimiento progresivas, 2/3. Y el tercio que faltaba estaba dividido entre una TCN neutra, ¿cierto? ¿Esto representa problemas, profesor? Claro que sí, representa problemas. Significa que la población se va a hacer cada vez más longeva, cada vez más vieja, y no va a tener usted gente con cual reemplazar a su población económicamente activa. Y digamos, su producción va a estar paralizada porque, oiga, esa persona se jubilará y no habrá quien ocupe ese lugar, ¿no? Dejado por la persona que ya está fuera de edad de trabajar. Entonces, eso genera problemas, evidentemente, en un país, ¿ya? Y el problema más grande se presenta cuando es regresivo, ¿no? Cuando es regresivo. Entonces, es regresiva, profesor, cuando hemos dicho la natalidad es menor a la mortalidad y entonces tú haces tu línea de tiempo. Nacen 10 y mueren 20, entonces haces una línea de tiempo y te vas a dar cuenta, oye, en el año 2000 y tantos me quedo sin población a ese ritmo, ¿no? Imagínate un país que no tenga población, o sea, no tiene sentido de ser país, ¿no? Entonces, esos también hemos tenido. Y hoy en día, profesor, se tiene, en la década de los 90, por ejemplo, los países europeos como Italia, Francia, Alemania, España, tenían tasas regresivas de crecimiento. Y para solucionar eso, fomentaron las migraciones. Hoy en día tasas regresivas tienen algunos países de Europa del Este, por ejemplo, y algunos países de la Europa nórdica, ¿no? Como Suecia, como Noruega, como Dinamarca, como Finlandia, como Estonia. Algunos de ellos tienen esas tasas regresivas, jóvenes. Entonces, imagínate, ahí, ¿qué hace el Estado? ¿Qué hace el gobierno, profesor, a nombre del Estado? Tiene que fomentar, pues, ¿no? La natalidad, ¿cierto? Tiene que, no sé, de alguna u otra manera garantizar que el pulpín que van a hacer va a tener todas las oportunidades. Y alguien me preguntó alguna vez, ¿y por qué la gente ahí no se reproduce, profesor? No es que porque no sé, pues, no le entran a la reproducción o algo así, no, sino que es un rol, profesor, de prioridades, ¿no? De una agenda que las personas se trazan, se ponen como objetivos, como metas, el cambio de paradigmas, jóvenes, ¿no? En el Perú y en nuestra América Latina, a la mujer todavía se le ve como un objeto, pues, solamente reproductivo, y es muy poco, digamos, que las mujeres que han salido, digamos, con un perfil diferente a ello. Y en estos países no, ¿no? Tú le preguntas a la mujer, le dices, oye, dentro de tus 10 primeras prioridades, ¿está convertirte en madre? Y te va a decir que no. Y le preguntas eso en el Perú y te va a decir que dentro de sus 10 prioridades sí está, ¿no? Entonces, la presión social, cómo nosotros convivimos con ello también, ¿no? Oiga, una mujer en el Perú que tenga, se me ocurre, ¿no? 35 años y que no tiene hijos, oye, todo el mundo la vacila, ¿cierto? Le dice, oye, ya se te fue el avión, el coche, el transbordador, se te fue todo, le andan vacilando, ¿sí o no? Oye, te vas a Noruega y eso es lo más común que puede haber, ¿no? Y nadie la fastidia y nadie la molesta, ¿no? Entonces los paradigmas han cambiado, ¿no? En nuestro país, y repito, en América Latina, todavía estamos lejos de ello. Así funciona. Por eso, jóvenes, y otras razones más también, ¿no? Por ejemplo, en los países estos nórdicos, la migración es fuerte por las condiciones climáticas, por los recursos, por muchas cosas. La gente va migrando hacia otros países, digamos. Como Europa es pequeño, es mucho más fácil transportarse de un lugar a otro, ¿no?
Entonces, por eso, oye, no te debe sorprender que Noruega tiene una de las... de los sistemas, por ejemplo, educativos, de salud de altísima calidad. ¿Para qué? Para que sea competitivo y su población, pues, no vaya a otros territorios, ¿no? O otros países, ¿no? Y se quede. Entonces el Estado dice, oiga, ¿dónde te vas a ir? Trabaja acá en el país, trabaja en Noruega. Tenemos el mejor sistema de salud, tenemos el mejor sistema educativo, tenemos un buen plan, no sé, familiar, tenemos todo, ¿no? Oye, la remuneración, si yo trabajase en Noruega, ganaría más o menos unas 15 o 18 veces lo que gano acá en el Perú, ¿no? Porque ofrece tasas jóvenes de salariales bastante altas. ¿Para qué? Para que sus trabajadores no vayan a otros países jóvenes que estén mejor posicionados que ellos, ¿no? Entonces, todo eso hace para que la población hoy permanezca ahí, ¿no? Y sus tasas no caigan en neutras, o peor, no caigan en regresivas. Y aparte que, como les he dicho, hay incentivos. Imagínate que en el Perú demos incentivos jóvenes para la natalidad. Si ya si jóvenes sin incentivos ya tenemos jóvenes una tasa, mira, sacando las cifras que hemos visto, jóvenes, ¿cuál de ellas le corresponde al Perú, jóvenes? Progresiva. Una progresiva. Una progresiva, pues, ¿no? Porque nuestra tasa de natalidad era 16, pusimos la mortalidad 6, profesor, ya sin contar el saldo migratorio, profesor, esto nos da 10, ¿no? Y efectivamente la TCN para el año 2017 profesor, quiere decir que por cada 1000 habitantes, profesor, en realidad lo que está aumentando la población es 10, ¿no? ¿Y cuántos grupos había? 31.000, creo, ¿no? Entonces, y en realidad en un año, jóvenes, ¿cuánto hemos aumentado? 310.000, ¿no? ¿Te acuerdas cuántos habían nacido? Casi 500.000, ¿no? Pero acá le hemos hecho la diferencia entre las defunciones y en realidad esa diferencia, profesor, y estos 310.000 es lo que realmente está aumentando la población. Y ese es en un año. Entonces, este dato es el que toma el INEI. ¿Para hacer qué cosa? Una proyección. Yo te decía, al 2027 que vamos a tener censo, vamos a ser 34, 35 millones. ¿Cómo sabe? ¿Ustedes Nostradamus, profesor? No, es que la matemática es precisa, ¿no? Si por año estás aumentando 310.000, del 17 al 27 son 10 años. ¿Cuánto vas a aumentar? 3.100.000, ¿no? Chicos, es correcto, ¿no? Oye, ¿están ahí? Sí, profe, sí. Sí, profe. Ya, 3.100.000, súmale a 31.237.000, ¿cuánto te va a dar? ¿Puede repetir, profe? 3.100.000, súmale a 31.237.000, ¿cuánto te da? Gracias, nota que son buenos en la matemática, te va a dar 34 millones y medio, más o menos, ¿no? Entonces, así se hace la proyección. Y también se hace una proyección de la tasa de natalidad, de la tasa de mortalidad, ¿no? Eventos como la pandemia, por ejemplo, pueden hacer que estos indicadores cambien. Evidentemente que sí, porque son eventos, profesor, externos que pueden hacer que estas tasas varíen, ¿no? Entonces, ¿se ha alterado la tasa de mortalidad, profesor? Sí, con la pandemia se ha alterado la tasa de mortalidad. Entonces, ¿hay más muertos en el Perú? Sí, hay más muertos, nadie puede negar, pero también se han dado cuenta, ¿no? El otro día estaba leyendo en el periódico, decía, oye, increíblemente en el mes de octubre, a comparación de septiembre del año pasado,
la tasa de natalidad se había incrementado. El Hospital Regional Honorio Delgado decía que había atendido el doble de partos que en septiembre o en agosto del año pasado, a diferencia de este año. Por eso les decía, ¿no? Mucha gente a falta de no sé, pues a falta de trabajo, a falta de estar en la casa, se ha dedicado a reproducirse, ¿no? Todos me decían, profe, o sea, pero no creo que sea 34 millones con los que han muerto. Con suerte seguiremos los 31 millones. No, jóvenes, vamos a hacer más que 31 millones de todas maneras. ¿Se dan cuenta? Para que caigamos en neutra, profesor, estos 10 por 1000 tendría que caer, ¿a cuánto? A 0 por 1000, ¿no? Imagínate, para que caigamos, pasemos de una progresiva a neutra, nuestra tasa de 10 por 1000 tendría que caer a 0 por 1000. Y ya para caer regresiva, entonces ya saben cuál es la condición, pues, ¿no? Que no salga esto en negativo, pues, joven. Salgamos debiendo, ¿no? Y eso, conociendo a los peruanos, está bien difícil, ¿sí o no, chicos? No va a pasar. Imposible. Que los peruanos Todo se puede niegan. pasar. Todo puede pasar con los peruanos, ¿no? Puede ser, chicos, puede ser. ¿Se entendió de lo que hablé, jóvenes, o no entendieron nada? Sí, profesor, todo claro. Sí, profesor. Ok, mira, ojo, lo que sí nosotros estamos en la capacidad de afirmar, jóvenes, de que efectivamente está disminuyendo. No sé si en algún momento de nuestra historia vamos a hacer de una TC neutra, pero mira, en 1972 nosotros alcanzamos, jóvenes, la tasa más alta, que era 28 por 1000. O sea, 28 por 1000 para el 72. Y después de eso, profesor, la TCN empezó a desplomarse. Mira, de 28 por 1000, ahora estamos en 10 por 1000. Y la proyección para el año 2017 nos dice que debemos ser 7 o si no 8 por 1000. Entonces, ¿estamos, profesor, bajando? Sí, efectivamente, estamos bajando. Los peruanos quieren tener cada vez más hijos. Ya no estamos manteniendo el ritmo de crecimiento de 1972, ¿no? Y eso es muy positivo. Y no solamente esa tasa lo confirma, y ya con esto termino porque creo que ya es hora, jóvenes, con la tasa de fecundidad, que solamente es para las mujeres, ¿ah? Un joven me dijo, ¿qué pasa, profesor? Y para nosotros no hay tasa de fecundidad. No, solamente para las mujeres. Y es el número de hijos promedio que una mujer, profesor, espera tener al final de su periodo fértil. Y, profesor, biológicamente, profesor, se considera que las mujeres están en la edad de tener hijos hasta los 49 años. Claro que los riesgos a mayor edad son mayores. Ustedes seguramente el profesor les ha explicado alguna vez, ¿no? Y esto, profesor, para 1972 era 6.3, 6.4 el promedio nacional. Y adivinen qué, para el 2017 es 1.8. Date cuenta, mira, esta tasa de fecundidad, la tasa bruta de fecundidad, se ha desplomado literalmente en el Perú, joven. De 6.4 hemos pasado a 1.8. ¿Y cuál es la tendencia? A que siga bajando más. Para el 2027 debe ser menos. O sea, Pulpín, en buen cristiano le estoy diciendo, si usted es el tercer hijo de la familia, eso no fue planificado, ¿no? ¿Entiende lo que le digo o no entiende, joven Pulpín? Entendí esa referencia, profe. De todas maneras, así está, ¿no? Así está. Así que ustedes no intenten romper estas tendencias, jóvenes, ¿ya? No intenten romper estas tendencias. Hay que mantener estas tendencias, ¿no? Aprendan del profesor Román Sonco, que solo tiene 8 hijos, nada más, ¿ya? Ah, nada más. Nada más. Bueno, chicos, en otro seminario les seguiré hablando de más cosas, profesor de demografía. Bueno, por hoy hemos acabado. Cuídense, chicos. Nos vemos a la siguiente. Buenas tardes. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Gracias. Chau, chau. Hasta luego, profesor. Chau, chicos. Sí, a cuidarse, chicos, a cuidarse.
Lo dije en doble sentido, jóvenes, no sé si han escuchado. Han entendido estos pulpines. Bueno. Hábil el profe. Somos Toda la vida, pulpín. Soy muy hábil yo. Te peinas, profe, te peinas. Sí, profe, lindo cabello, profe.